Reparación de generador de radiofrecuencia TEC T20, quinta parte. Hola amigos, aquí seguimos con el generador de radiofrecuencia marca TEC. Ya prácticamente le queda nada para terminarse, muy poquito. Cuando compré este equipo ya me dijo el que me lo vendió que si lo pensaba reparar tenía diversión para un buen rato, y acertó. En este equipo he encontrado un montón de errores de ingeniería, condensadores de valor incorrecto, otros averiados, otros que faltaban, resistencias abiertas, problemas que se han ido corrigiendo conforme me he ido enfrentando a cada uno y estudiando cómo se comporta el equipo a cada cambio. El peor ha sido la modulación de radiofrecuencia, porque un equipo parecido, el TE20D del inglés que puse en el vídeo anterior, tiene el mismo defecto de entrar en el punto de corte de la 12BH7, como hemos visto, pero un equipo que module correctamente no puede modular así, debe modular lo mejor posible. Y aquí entramos en un momento de duda ante las dos alternativas. ¿Respetamos la mala modulación original de fábrica porque así es como se diseñó el equipo? ¿Respetamos la baja frecuencia a 590 Hz porque es la real según esquema y no la indicada por el fabricante de 400 Hz? ¿O corregimos la frecuencia de la baja frecuencia a las especificaciones del fabricante, 400 Hz, y corregimos la modulación a una modulación casi perfecta? Estos son los dilemas que un buen técnico que se precie debe saber tomar la decisión correcta. Para ello, encontré en internet los oscilogramas de un generador de radiofrecuencia moderno, el líder LSG-17, y también encontré sus especificaciones, y esto me ayudó a tomar la decisión que considero correcta, que es bajar la frecuencia de la baja frecuencia a 440 Hz, el famoso tono en La, y sacar a la 12BH7 del punto de corte, y modular de mucha mejor manera conforme al sistema de modulación de Vanderbilt. Esta es la salida de radiofrecuencia del generador LSG-17 sin modular. Y esta es la salida de radiofrecuencia de este generador. Para que la veáis bien, 625 milivoltios de pico, sin modular. Esta es la salida del generador de radiofrecuencia, la radiofrecuencia modulada a un nivel bastante alto, cercano al 90%. Y esta es la señal de radiofrecuencia a la salida de radiofrecuencia sin pasar por el condensador. Del condensador ya lo haremos después porque el condensador que se puso en el generador que venía con él es un error. Ahora veremos la señal después de pasar por el condensador. Esta es la salida de radiofrecuencia modulada al 30% en el LSG-17. Y esta es la señal de radiofrecuencia una vez que ha pasado por el condensador y se ha eliminado la componente de voltaje en continua. Y esta es la señal de baja frecuencia que estaba modulando a la señal anterior de radiofrecuencia. Y ahora estamos midiendo en la salida de baja frecuencia a la salida del condensador y vamos a ver la señal que tenemos. Tenemos esta señal y ahora vamos a ver la frecuencia que tiene. 441, 442 hercios. O sea que estamos resonando prácticamente en la nota La. Perfecto. Esta es una tabla comparativa que me he hecho de dos generadores, el BIK y el líder, para compararlos con el TEC-T20 que tengo yo. Entonces, podemos ver los rangos de frecuencia, de radiofrecuencia en los cuales funcionan los generadores. Y bueno, pues el mío es un poco más cortito tanto por arriba como por abajo en frecuencia. La precisión que indican el BIK y el líder es de más o menos 1,5%. El TEC-T20 no indica en su ficha técnica ninguna precisión. Ya veremos luego qué precisión tiene. El voltaje de salida de radiofrecuencia pues coincide con el del líder LSG-17. El BIK tiene un voltaje de salida muchísimo más alto, llega hasta 3 voltios. Y luego en el generador de baja frecuencia vemos que el TEC-T20 coincide con el BIK aproximadamente. Tampoco sabemos la precisión de la frecuencia, pero vamos, ya habéis visto que yo estoy en 441-442, lo cual pues es una precisión bastante buena.
Y luego tenemos el voltaje de salida de baja frecuencia, en el cual pues el TEC T20 es el que más salida de baja frecuencia tiene, que llega hasta los 8 voltios, con lo cual pues vamos sobrados. Luego, en cuanto a las formas de modulación, pues el BIK es ajustable, el líder LSG pone que es fija, pero hemos visto que también es ajustable en el modelo que hemos visto antes en las fotografías, y el TEC T20 pues la tiene fija, entonces pondremos una modulación al 30, 40 o 50% aproximadamente. Bueno, y ahora os voy a ir explicando sobre el esquema todas las modificaciones que se han hecho a este generador de radiofrecuencia para que funcione lo mejor posible. Vamos a comenzar por la parte de la fuente de alimentación. Aquí hemos conectado un conector de 220 voltios con toma de tierra, porque es lo que obliga la normativa actual para equipos que llevan chasis metálico. Hemos colocado un fusible para la entrada. Hemos sustituido el antiguo piloto de neón por un piloto LED a 220 a la entrada. Hemos colocado además una VDR de 250 voltios para proteger el primario del transformador en caso de que nos venga alguna sobretensión por la entrada y así nos funde al fusible. Este transformador es de 16 vatios y está muy justito de potencia. ¿Qué significa eso? Que aquí en el secundario no podemos cargar absolutamente nada de nada de nada. Por eso hemos colocado otra vez el LED en la entrada de 220 y lo hemos quitado de aquí donde estaba con la tarjeta de alimentación de 220 a 5 voltios. Hemos visto también otro problema. Hemos colocado aquí el fusible para proteger el secundario contra cortocircuitos en todo el esquema de la carga, que constituye la carga, y hemos visto que cuando arranca el transformador a funcionar, este condensador antes le pegaba un chupetón enorme de corriente al secundario del transformador y fundía el fusible. Entonces lo que hemos hecho ha sido dividir la resistencia que teníamos antes en el filtro en pi de 2K, la hemos dividido en dos resistencias de 1K. Con lo cual ahora el tiempo que tarda en cargar este condensador es de 0,25 segundos. Y no pega el chupetón que pegaba y fundía el fusible. Hemos cambiado el diodo que traía original, un diodo desconocido, un modelo extrañísimo, por un 1N4007. Con lo cual, pues, este como le conocemos y sabemos la corriente que aguanta y todo eso, pues de maravilla. Luego, vamos a empezar por el oscilador de radiofrecuencia. En el oscilador de radiofrecuencia hemos puesto los condensadores a sus valores originales porque había por ahí alguno que estaba modificado por parte de alguien que lo intentó reparar antes que yo. Y aquí hemos hecho una cosa bastante importante. Este potenciómetro tiene que ser de 150K, no de 100K. 150K y nos permite retocar la profundidad de modulación entre ciertos niveles, con lo cual podemos ajustarla. Luego, aquí a la salida alguien había colocado un condensador. Bueno, pues ese condensador no hay que colocarlo. Ese condensador aquí no va a la salida directa. Y el condensador tiene que ir dentro de la sonda que conecte aquí. De hecho, tengo que fabricar un par de sondas para este equipo, para poder completarlo. Esta es una de las sondas que tengo que construir, que lleva un conmutador de 3 posiciones. En la primera posición vemos una resistencia de 200 ohmios, un cuarto de vatio, que sirve para atacar en la entrada de antena de los receptores que tienen entrada de antena, porque detrás de esa entrada se supone que ya hay un condensador, se supone, siempre. Luego, la segunda posición, tenemos un condensador de 5 picofaradios de muy poquita capacidad, que es para inyectar radiofrecuencia a bajo nivel y para ajustar las frecuencias intermedias, de tal manera que el condensador, al ser de muy pequeño nivel, no nos va a afectar o nos va a afectar muy poquito a la frecuencia de resonancia de los botes de frecuencia intermedia, porque si fuera más grande nos lo podría sacar al bote de frecuencia intermedia de resonancia una vez que saquemos la sonda. Luego tenemos ahí otro condensador en la tercera posición de 47K, que sirve para meter radiofrecuencia directa sin meter nada de baja frecuencia ni hacia el generador ni hacia el aparato que estemos revisando. Y esta es la segunda sonda de radiofrecuencia que tengo que fabricar, que es una sonda muy sencilla y que consta de una bobina de unas 10 o 15 espiras y que sirve para colocarla en línea con la antena de ferrita de los receptores que llevan antena de ferrita y poder transmitir
la señal de radiofrecuencia a la antena de ferrita. Y ya las fabricaré y las haré. Y en todo caso haré un vídeo algún día haciendo una práctica con este generador de radiofrecuencia para que veáis cómo se inyectan las señales, cómo se ajustan las etapas de FI y demás detalles. Pero este ahora no es el motivo, ahora es la reparación. Acordaros, este potenciómetro tiene que ser de 150K y nos permite regular la profundidad de modulación. Y aquí no hay ningún condensador. Luego, en el oscilador de baja frecuencia. En el oscilador de baja frecuencia hemos hecho dos importantes modificaciones. Una ha sido ajustar la frecuencia del generador de baja frecuencia que estaba en casi 600 Hz. Lo hemos ajustado a 440 aproximadamente, colocando este condensador de 47K en paralelo con el original de 33K. Y cosa curiosa, al bajar la frecuencia en el oscilador, como aumenta la impedancia de los condensadores, sacamos a la 12BH7 aquí del punto de corte que teníamos. Así que matamos dos pájaros de un tiro. Bajamos la frecuencia, cumplimos con las especificaciones del fabricante. Además, el tono La es un tono que a mí me agrada para escucharlo cuando estoy trabajando y sé si así el equipo distorsiona o no distorsiona. Y luego la otra modificación que hemos hecho, os acordáis que aquí teníamos un problema y es que cuando poníamos señal exterior, aquí hacíamos un corto si poníamos el potenciómetro al mínimo. Entonces, de una manera momentánea, solucioné el problema colocando aquí una resistencia. Bueno, pues hay una solución mucho mejor, que es cambiar todo el conmutador que tiene actualmente, que es un conmutador de 4 polos y 2 posiciones, por un conmutador de 5 polos y 2 posiciones. Yo estuve buscando por internet un conmutador así y me salía más barato uno de 6 polos y 2 posiciones que uno de 5 polos y 2 posiciones. Así que compré el de 6 polos y me sobra un polo que, bueno, pues lo tengo ahí de repuesto, pues algún día algún conmutador falla o lo que sea, pues cambio el circuito de sitio y ya está. Y os voy a explicar cómo funciona esto, para que lo veáis mejor. Cuando tenemos modulación exterior, la señal entra por el condensador, llega a este conmutador, ataca al potenciómetro, sacamos la salida de señal que queremos, el nivel que queremos por aquí, lo metemos por aquí y de aquí ataca directamente a la reja de las 6 AR5. Cuando tenemos modulación interior, este conmutador está aquí abajo, este otro conmutador está aquí abajo, cierra el circuito por aquí, esto entra en resonancia a 440 Hz y sacamos la señal de baja frecuencia por aquí. Llega aquí, atraviesa este conmutador, viene por aquí, ataca el potenciómetro y por aquí sacamos el nivel de salida que queremos, que va a través de este conmutador, pasa por aquí y a la salida. Y esta es la mejor solución que tiene este aparato. Y bueno, aquí he sacado toda la tabla de valores de las válvulas, de los potenciales que tiene cada una de las patillas. Y con esto se da por terminado y finalizada la reparación de este generador TEC T20, que ahora funciona mejor que el día que lo sacaron de fábrica. Un saludo a todos y espero que os haya gustado.